¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de este curso de desarrollo espiritual y de autoconocimiento que se transmite todos los sábados a mediodía. Nos da mucho gusto que nos puedas acompañar en este tema que vendría siendo la parte número 2 de todo lo que vimos la semana anterior, ¿no? Acerca de lo que era el secreto mayor guardado sobre la espiritualidad y que tiene que ver obviamente con la energía sexual que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a platicar acerca de la práctica, ¿sí? Vamos a ver qué consideraciones hay que tener sobre este ejercicio espiritual que era reservado solamente para los grandes iniciados y que no a todas las personas, ni siquiera a algunos que están en ese camino espiritual, era en su momento revelado en esas escuelas esotéricas antiguas, ¿no? Entonces, la recomendación obviamente que te vamos a dar al inicio de este tema es de que puedas ver por lo menos el tema de la semana pasada, porque la información que te vamos a presentar el día de hoy está relacionada, pero a su vez pues es la continuación y por lo tanto debemos de tener esa información previa, ¿sí? Que ya habíamos compartido. Y si recuerdan, la semana pasada recomendamos obviamente que se viera incluso documentales, ¿no? Que están por ahí en YouTube, donde justamente te dan un poquito más información simbólica, ¿no? De lo que queremos de alguna manera transmitir. Así que el día de hoy pues vamos a seguir con esto. Nos espera una sesión bastante larga también, porque hay mucho que comentar, hay mucho que mencionar, hay mucho que aclarar, ¿no? Y obviamente siempre recordarles que tienen el panel de comentarios, ¿no? Para poder hacer cualquier, para poder externar cualquiera de sus dudas, porque pues obviamente esta información que estamos compartiendo desde hace ya 2-3 semanas que tiene que ver con la sexualidad humana puede generar mucha polémica, puede generar mucha confusión, puede generar hasta cierto punto un poquito de extrañeza, ¿no? Acerca de cómo es que en un curso de espiritualidad pues se enseñan este tipo de cosas, ¿no? Y como ya hemos platicado, pues al final de cuentas la espiritualidad es el tema de la sexualidad. Y el día de hoy te va a quedar todavía más claro por qué, ¿sí? Entonces vamos a comenzar entonces y pues vamos a tratar de abarcar todo lo posible y bueno, aunque nos vayamos a extender un poquito, pues la idea básicamente es que te vayas con muchas ideas completas. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso. Sin embargo, no es que vayamos a recordar todo lo que vimos en la sesión pasada, pero sí vamos a tratar de poner en contexto, porque pues como los que ya nos vieron obviamente en el tema anterior, se presentó bastante información, no solamente simbólica, sino también de algunas personas que han estudiado un poquito la sexualidad humana. Entonces vamos a plantearnos esta pregunta que yo creo que es válido, sobre todo ya de haber pasado creo que 40 temas, ¿no? A lo largo de este año, donde hemos estado hablando sobre temas espirituales, ¿no? Y que al final pues se relacionan a esta pregunta de ¿qué era el despertar de la conciencia? O sea, ya desde estar hablando, tenemos temas que hablan acerca de Dios, acerca de las dimensiones, acerca de la existencia de un ego, obviamente de cómo a veces nos podemos fanatizar con los conocimientos, de que hay conocimientos falsos que existen allá afuera, de que hay un montón de leyes que no conocemos, hablamos del karma, del dharma, hablamos obviamente de leyes de entropía, de cómo superar los vicios,
prácticas para poder mantenernos en el presente, hacer la meditación reflexiva y todo esto que obviamente a nosotros nos sirve, y hemos escuchado y leído bastantes comentarios acerca de que les está funcionando. Bueno, pues nos puede, o sea, sabemos que son temas o cosas espirituales, pero de repente nos podemos perder, ¿no? Y entonces, para poder regresar en este contexto, pues obviamente hay que hacernos esa pregunta: ¿qué era entonces el despertar de la conciencia? De hecho, hay un tema donde hablábamos justamente de esto, que se llama los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es una de las información que nos dejó el maestro Samael de manera muy clara y concisa. Nosotros no somos el único conocimiento, vamos a decir, objetivo a nivel espiritual. También hay otros, pero la herramienta para poder detectar si ese conocimiento que estás estudiando realmente era bueno y realmente va a dar resultados, era a través de eso. La muerte psicológica, que es eliminar los vicios que tenemos, ¿no? Eliminar el ego que tenemos, los defectos psicológicos, que es básicamente quitarnos toda la ira, quitarnos la impaciencia, quitarnos la lujuria, quitarnos todo lo demás, ¿no? El segundo factor tenía que ver con el nacimiento espiritual, que justamente lo tocábamos de manera superficial en otros temas, porque decíamos, vamos a llegar en un momento en el curso donde vamos a platicar de manera directa qué es el nacimiento espiritual. Bueno, esta sería la tercera conferencia, por así decirlo, cuarta tal vez, si consideramos lo de la fabricación del alma, que es otro tema, donde ya realmente estamos hablando qué es eso del segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, ¿no? Y por último teníamos que ver el sacrificio por la humanidad, que es básicamente hacer estas acciones por el bien de los demás, ¿no? Y de todas las grandes acciones, la más importante es compartir un conocimiento espiritual que haga que las personas puedan vivir una vida más plena, sin sufrimiento, sin problemas, ¿sí? Y que obviamente pues está relacionado a este conocimiento. Entonces, de manera muy resumida, pero obviamente tenemos temas específicos que hablan de esos 3 factores. O sea, aparte de que tenemos una sesión donde hablamos de los 3 y aparte cada una tiene su propia sesión, entonces su propio tema, y por lo tanto puedes buscar en el playlist para que tú puedas identificar qué es lo de la muerte psicológica, qué es el nacimiento, que es lo que estamos tocando ahorita, y obviamente el sacrificio por la humanidad. Pero ¿cómo lo vamos a relacionar con el tema sexual que hemos estado platicando obviamente desde hace ya 2 semanas? Bueno, cuando nosotros vimos el tema de cómo reconectarnos con nuestro espíritu, que era a través de crear estos cuerpos para poder llegar a él, ¿no? Que era una conferencia muy esotérica, y se recuerda que en ese momento se les dijo, ¿no? De que, oigan, vamos a hablar con términos bien raros, tal vez no se va a entender, y probablemente hasta que lleguemos a el segundo factor del nacimiento espiritual en las conferencias sobre sexualidad, es que se va a entender mejor. Y bueno, pues es lo que decimos que ya estamos ahorita, ¿no? Pero la muerte psicológica nos permite ahorrar nuestra energía sexual. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros eliminamos defectos, sobre todo el yo de la lujuria, es obvio que nosotros no vamos a sacar la simiente, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a ahorrar esa energía creadora sexual, que es de alguna manera nuestra energía vital que vamos a subir, como se ve obviamente en la imagen, a través de cada uno de los centros de la máquina humana, reactivando lo que viene siendo sus funciones que tiene cada una de ellas, que es lo que a veces de manera pues no 100% correcta luego dices, vamos a alinear los chakras, ¿no? O sea, el alineamiento de los chakras tiene que ver con esta práctica probablemente, ¿no? Y luego teníamos el nacimiento espiritual, que era, bueno, si ya la muerte psicológica me permite a nosotros ahorrar la energía porque estoy trabajando todo lo malo que de alguna manera hace que pues derrame la simiente, pues el nacimiento espiritual, que es la práctica de la transmutación sexual que ya tocamos desde hace un tema, nos permite utilizar esa energía y por lo tanto darle un uso correcto a lo que viene siendo esa energía espiritual. Y también platicábamos que el sacrificio por la humanidad nos permite, al hacer buenas acciones por los demás, proteger ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque obviamente nosotros, por vidas pasadas, por
por karma de acciones que nosotros hicimos de manera inconsciente por no darnos cuenta de que estamos en un sueño de conciencia, es probable que en esta existencia pues podamos de alguna manera pasar ciertas experiencias que nos puedan alejar de utilizar la energía, ¿no? Como no conseguir pareja, o pues si de alguna manera tengo recurrencias con parejas que son conflictivas, me las voy a volver a encontrar y obviamente con ellas no voy a poder trabajar lo que viene siendo ¿cómo se llama? Esta práctica de la transmutación sexual, porque ya hemos platicado que eso se hace entre hombre y una mujer, ¿no? Entonces, eso era el despertar de la conciencia, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo espiritual para que entonces nosotros obviamente podamos utilizar la energía para crear los cuerpos y poder llegar a Dios, y mientras estamos haciendo eso, ayudamos a los demás para que sigan este camino o para que tengan una vida más plena. Y eso es de manera resumida, de verdad. Para los que ya tenemos un poquito de tiempo en relación al tema espiritual, poder entender muy bien estos tres conceptos es muy importante y la verdad es que es muy, muy práctico, ¿no? Sin embargo, todo esto que acabamos de decir tiene que estar soportado también por un conocimiento esotérico, ocultista si le queremos llamar, sobre cómo funciona el universo, y es lo que platicamos. Además de esto, tenemos que saber cómo funciona el universo, saber que existen leyes, dimensiones, procesos, ¿no? Y ya por último, pues obviamente, pues entender que esta enseñanza perenne exclusivamente y sobre todo, más bien, el nacimiento espiritual, que es la transmutación sexual, o como se le conoce por otro lado, el yoga sexual, el tantra blanco, como le quieran llamar, ¿sí? Era protegida y ocultada con el objetivo de proteger, ¿sí?, a las personas con un bajo nivel del ser, ¿no? También por allá tenemos un tema acerca de qué es la vida, donde hablamos acerca del nivel del ser, que básicamente el nivel del ser es qué tanta conciencia tienes despierta como tal, ¿no? Entonces, mencionábamos por ahí, ¿no?, que si tú le pasas esta información de manera directa a una persona que no tiene la conciencia despierta, que está sumida en su lujuria, que tienes yoes violadores, que tiene yoes manipuladores, o sea, es probable que esta persona se convierta en un violador tratando de usar, obviamente, este conocimiento, ¿no? O que en su momento tenga buenas intenciones, pero al no conocerse a sí mismo en relación a la sexualidad, pues acabe generando el ego, ¿no? Porque ya platicábamos en la semana anterior que pues la energía creadora se puede servir para tres cositas que ahorita vamos a recordar, ¿no? Entonces, eso era como que la enseñanza que se tenía que ocultar, ¿no? Entonces, el mayor secreto de la espiritualidad era esta práctica de la transmutación sexual como herramienta clave para la desintegración del ego. El trabajo psicológico va a llegar a cierto nivel. No lo sé, vamos a pensar que el trabajo psicológico va a poder eliminar egos indirectos, por así decirlo, hasta cierto punto, y sí bastante, ¿no? Pero la desintegración de los yoes causa, que es lo que la Iglesia Católica conoce como los 7 pecados capitales, ¿sí? Solo se hace a través, o sea, se va a lograr a través de esta transmutación sexual como tal, y es desintegrar ese ego como tal. Pero aparte, esta transmutación te va a ayudar a la creación de tu alma. Y por eso te referimos a ese tema de cómo reconectarte con tu espíritu. Porque el problema que tenemos es que nosotros no podemos expresar el amor, ¿no?, de lo que viene siendo nuestra, ¿cómo se llama?, nuestro centro emocional superior, ¿no? Ni tampoco podemos acceder a la intuición en nuestro centro intelectual superior, ¿sí? Porque al final de cuentas no tenemos esa conexión con ese espíritu, y es por eso hay que crear estos cuerpos existenciales que nos van a permitir obviamente desenvolvernos en las dimensiones de la creación. También vamos a platicar un poquito de esto al final, solo para poder recordar, ¿no? Y por último, pues esta transmutación nos va a permitir entonces la reconexión con el espíritu, es decir, con Dios, que es lo que hicieron los grandes iniciados, todos los grandes iniciados que vieron, como Jesús, probablemente Pitágoras, estamos hablando también de ¿cómo se llama?,
de Moisés, estamos hablando de Rama, estamos hablando de muchas personas, de Lao Tse, de Hermes Trismegisto. Todos ellos elevaron la serpiente, que es esta energía kundalini, para el despertar de la conciencia. Y por eso es que la imagen que está ahí, ¿no?, donde podemos ver justamente cómo están las serpientes serpentinas, ¿no?, pasando por cada uno de lo que viene siendo los chakras, ¿no?, que al final están muy relacionados a los centros de la máquina humana, que mencionamos obviamente en otro tema, pero en este curso, en donde al final pues obviamente toda esa energía llega a través de esta práctica, ¿no? Entonces, pero como era un tema sexual, mencionábamos, pues teníamos que cuidarlo, ¿no? La persona que haga esta práctica sin un trabajo espiritual previo se condena al desarrollo del ego. ¿Por qué? Porque obviamente la lujuria se va a meter en esa práctica y vamos a tener una forma de relación sexual en donde en vez de crear amor, vamos a pensar, en vez de crear las virtudes, vamos a crear el ego, ¿sí? Y por eso obviamente, si ya vieron en su momento el ¿cómo se llama? El video que les recomendamos, el documental sobre las puertas secretas al Edén, ¿sí? Se van a dar cuenta por qué entonces se le llamaba el pecado original, ¿sí? Muchas de esas cosas, información que se ha perdido y ha sido ahora malinterpretada por muchas religiones, ¿sí? Pues ahora se ve algo de manera coercitiva, se ve, sin embargo, teniendo una base sólida, real y espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si nosotros nos metemos a hacer esta práctica pero no estamos preparados, nos condenamos al desarrollo de ese ego, vamos a crear más vicios. ¿Por qué? Porque obviamente, digo de manera muy rápida, aunque no es parte de este tema, o sea, como tal, es pues cuando nosotros derramamos la simiente, que es básicamente generamos un orgasmo, lo que hacemos es por ley del péndulo generamos ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad luego la queremos llenar con todo lo demás. Y de ahí salen todos los demás yoes, causa que tienen que ver con la pereza, la ira, porque tratan de esos yoes como que simular y llegar a ese placer máximo que se tiene en el orgasmo, que es básicamente la caída del Edén que nosotros tendríamos, ¿no? Y obviamente eso nos va a condenar a la involución en la rueda del samsara. Tendrían que ver este tema, creo que se llama ¿Cuál es el destino de la humanidad?, ¿no? Donde hablamos justamente de las 3 leyes de, bueno, más que nada son 2 leyes, evolución, involución, y el trabajo espiritual que le llamamos revolución. Si tienen de todos modos mucha duda acerca de todo lo que ahorita estamos comentando, déjenlo en los comentarios, porque la realidad es que hay bastantes referencias a muchos temas que hemos visto con anterioridad. Y por eso es que se protegía, por eso era el secreto máximo. Y si yo les compartiera imágenes esotéricas sobre cómo el Fénix, cómo el Arca de la Alianza, cómo muchas cosas que parecen ser como que estructuras externas representan partes del cuerpo que están relacionadas a cómo se van activando cuando hacemos esta transmutación sexual. Entonces, es bien interesante que cuando uno recibe estos conocimientos, los estudia, pero aparte tiene la apertura para poder ver lo que muchos grandes iniciados, esoteristas y ocultistas han tratado de expresar a partir de su información y obviamente de cierto de tipo de imágenes que nos dejan. Entonces tú puedes ver la verdad, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que decíamos la semana pasada que la energía sexual era la más poderosa, transformaba a un niño en un varón y a una niña en una mujer, haciendo cambios físicos, psicológicos y de todo lo demás. Y decíamos, hay 3 obviamente, digamos que opciones para usar esa energía. Primero es la reproductiva, ¿sí? Que obviamente tiene que ver obviamente con el instinto y tiene que ver con cosas que de alguna manera están relacionadas a la naturaleza. La degenerativa, que ya ahorita queda más claro porque obviamente desarrollamos este ego, ¿no? A través de la fornicación. Y por último, pues obviamente la regenerativa, que pues en este caso generamos conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es que generemos conciencia como tal, sino más bien desarrollamos las virtudes porque eliminamos ese ego, ¿sí? Entonces, lo hemos dicho varias veces, yo personalmente lo digo bastante en estos estudios,
no queremos forzar ser buenos, sino más bien dejar de ser malos para que entonces pues la bondad pueda salir de nosotros como tal, ¿sí? Entonces esto es como que el pequeño resumen, si lo quieren ver así, de todo esto, cargado de mucha información y a su vez de referencias de otros temas que hemos visto con anterioridad. Pero ahora sí, vamos a empezar a develar la práctica y sobre todo lo que tienes que tener en cuenta para ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos iniciar con esto, no? Pues lo primero es de que se tiene que hacer un trabajo interior en relación al yo de la lujuria. El segundo factor, que es este nacimiento espiritual relacionado a la transmutación sexual, tiene que ver primero con un trabajo de la yo de la lujuria. O sea, porque al final ese es vamos a decir, el pecado, es el ego original que básicamente nos hizo caer en esta tercera dimensión de manera simbólica, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con este yo de la lujuria? Pues básicamente agarrar todos los ejercicios que les hemos compartido a lo largo de este año para poder obviamente bajarle de intensidad, eliminarlo, borrarlo, quitárnoslos de nosotros, ¿sí? Que es obviamente practicando la muerte en marcha y que ya hemos platicado, ¿no? En el momento que yo veo una persona que me llama la atención por cómo está vestida, pues tratar de poner la atención en otro lado, ¿no? Y posteriormente hacer una meditación reflexiva para entender, bueno, por qué a mí me llamó la atención. Todo eso ustedes lo pueden ver en el playlist porque ahorita no nos vamos a meter a cómo hacer esas cosas al 100%, ¿no? Y obviamente con la autoobservación de los detalles para ver que este yo de la lujuria no nos vaya a poseer, ¿no? Eso es lo que luego pasa con violadores o con personas que acosan, ya sean mujeres o hombres, que hacen algo, a veces como hostigamiento sexual, que luego le tocan las partes a otras personas. El yo de la lujuria ha tomado tanta posesión sobre la máquina humana, que es el cuerpo, que ya no pueden controlar ese líbido, ya no pueden controlar ese deseo bajo de las pasiones y acaban de repente haciendo algo con sus compañeros, con sus conocidos, con sus familiares, ¿no? Y por lo tanto, pues de repente caen en esos crímenes que los acaban en la cárcel y todo. Entonces, no podemos aspirar a hacer este ejercicio si nosotros no vamos trabajando este yo de la lujuria. Y trabajando eso, se van a generar dos conceptos muy importantes que están interrelacionados, que tiene que ver con la castidad. La castidad que tiene que ver, bueno, de entrada, la castidad en estos estudios le damos una definición muy diferente a lo que la sociedad normalmente actualmente le da, ¿sí? Castidad es el sabio uso de las energías sexuales, ¿no? Digamos que sería el punto medio si relacionamos este tema con el tema de la ley del péndulo. La castidad está en medio, que es la virtud, y los extremos, que son los conflictivos, pues por otro lado tenemos la fornicación, que es donde estamos básicamente sacando la energía a cada rato, y por el otro lado tenemos el celibato, que es en este caso pues el horror, vamos a decir, ¿no? a la sexualidad, ¿no? Entonces muchas personas, pues básicamente, sobre todo los, ¿cómo le podríamos llamar? Porque no me gustaría decirles padres, pero la palabra que se me vino ahorita, sacerdotes de cualquier religión practican el celibato, pero lo que hace esta energía sexual, como no la pueden trabajar con su yo de la lujuria, los pervierte, y es lo que luego nosotros leemos, pues de que de repente hay abusos a ¿cómo se llama? A niños, a otras personas, y es porque simplemente ellos estaban practicando el celibato, que es una represión de nuestra energía y no la castidad, que es el uso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir ahorrando nuestra energía, como mencionábamos, para poder obviamente luego utilizarlo con una pareja, que ahorita pues vamos a platicar de eso, ¿no? Entonces la castidad es eso, es ahorrar la energía. Pero para poder lograr la castidad también se necesita la santidad, y esta sí se hace obviamente con este trabajo espiritual que mencionamos, que es eliminar de nuestra psicología todo lo que viene a ver con el morbo, las bajas pasiones, todas estas ideas erróneas acerca de la sexualidad que siempre platicamos, que generan mucho problema allá afuera, ¿no? Violaciones, crímenes pasionales, bueno, ya lo platicamos varias veces, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros pues es básicamente tener estas dos
estas dos virtudes, por así decirlo, y se van relacionados. La castidad se ayuda de la santidad y la santidad se ayuda de la castidad, de ambas cosas. Y si nos falta una, le puede afectar a la otra. Y por eso obviamente es importante que nosotros podamos tener estas dos y las vayamos trabajando, ¿sí? Obviamente, pues para poder entender muy bien, digo, un paso cero, un paso previo, o sea, que tal vez es pues entender que esto que se está platicando es real, porque puede haber mucho escepticismo, ¿no? Entonces, pues para eso obviamente la recomendación es que veas todos los temas de este curso y veas el curso 3 o 4 veces y aparte te pongas a investigar porque la información está allá afuera. El problema es que no tenemos, lo voy a decir así, como que los lentes apropiados para poder descifrar el código oculto de lo que nos estaban transmitiendo todos los grandes maestros espirituales, los grandes iniciados de la antigüedad. Y cuando uno entonces empieza a formar con ese discernimiento sin fanatismo, obviamente, puedes empezar a ver la realidad, ¿no? Entonces, pero eso sería como un comentario ya, una opinión, ¿sí? Para que a ustedes les pueda de alguna manera servir, porque eso es algo que también a mí me pasó, ¿no? O sea, yo cuando llegué a este conocimiento y empezaron a hablar del tema de la sexualidad, al principio ni siquiera es que haya sido algo, para mí, vamos a decir como que polémico, sino más bien era raro, porque decía, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y ya después, hasta cuando uno ve películas y ves y entiendes y dices, no, estos cuates saben como que de qué cosa, pero lo están desvirtuando, vas entendiendo la realidad de esta situación o de esta práctica que realmente se generaba en antigüedad, ¿no? Entonces, estas dos cosas se requieren castidad, santidad, ¿no? Ahora, obviamente necesitamos otras dos cosas que son muy importantes, que es convicción y pareja estable. Hay que entender que los grandes iniciados, ¿sí?, eran personas que se comprometieron con el trabajo espiritual como una forma de vida. Aquí creo que es lo importante, ¿sí? Es una forma de vida, ¿sí?, que es básicamente lo que se trabaja con la convicción, manteniendo este centro de gravedad permanente, que es otro tema que hemos dado también, lo pueden ir buscando, ¿sí? Cómo cumplir nuestros objetivos, creo que se llama. Obviamente, para poder regir sus objetivos, sus metas y aspiraciones en la vida. La convicción es ese compromiso que vamos a tener ya con nuestro ser interior, con nuestra conciencia, para poder desarrollar eso. Y esa convicción también sale no solamente de trabajar a la lujuria, sino también de entender muchas otras cosas. Yo creo que la convicción en este caso se ayuda mucho del cuarto pilar, que es la mística, porque es cuando tú te das cuenta de que esta vida hay algo más allá que simplemente pues levantarte, ir al trabajo, ganar dinero, pagar cuentas, irte de viaje, hacer una familia, comprar un auto, cambiarte de casa, ¿sí? Esa convicción de que en su momento hay más allá de eso y que realmente lo que uno viene a hacer aquí es ayudar a los demás, ¿no? Y ayudando a los demás tú te ayudas. Entonces la convicción es un estilo de vida y obviamente un compromiso con el ser. Más adelante vamos a tener un tema bastante interesante y muy bonito en lo particular, donde vamos a presentar el ego de la traición, el yo de la traición. Que no sé si recuerdan, cuando vimos el tema que hablaba acerca de los infiernos, decíamos que el noveno círculo dantesco de los infiernos eran los traidores justamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese tema, pues decíamos que el último círculo del infierno, el más malo, era de la traición, y pues obviamente la convicción es algo que mata la traición porque nos comprometemos con nuestro ser. Pero también requerimos una pareja estable, ¿sí? Como dicen algunos compañeros que dan el conocimiento, es una pareja con la que tú sientas que vas a estar, ¿sí?, toda tu vida. O sea, no es un amor de verano, no es que tengamos una pareja y obviamente tengamos un amante y vamos a trabajar con las dos, o de que en su momento tengas a dos personas que estén comprometidas. Es que ahorita hay tanta degeneración en el tema de la sexualidad que es hasta posible que dos personas se pongan de acuerdo, o sea, una persona, hombre y mujer, y se ponga de acuerdo con otras dos personas como para poder hacer esta práctica, y no se puede, como vamos a ver. Si tú haces y mezclas esas energías de, en este caso, las tres personas,
va a ser un caos, o sea, te vas a ir para abajo, vas a crear ego básicamente. Entonces, no hay necesidad de estar casados, ¿sí? Porque la realidad es de que muchos de los rituales que nosotros hacemos en el mundo físico, lo que realmente es una representación de lo que pasa en el mundo interior. Entonces, cuando nosotros hacemos un voto de que nos casamos con una persona, pues realmente eso también pasa luego en el mundo interior, en el mundo astral. Entonces, todos esos rituales que hacemos hacia afuera, ¿sí? Realmente luego pasan hacia adentro. Entonces, no hay necesidad de que si la pareja, pues obviamente son una pareja que se van a mantener por mucho tiempo, ¿sí? O sea, hasta que la muerte los separe casi casi, pues obviamente no hay ningún problema, obviamente, que estén casados, ¿no? Y es por eso que en estos estudios no pasa nada si son divorciados, si son viudos. Al final, si tú tienes una pareja estable con la que tú sabes que vas a estar el resto de tu vida, eso es suficiente, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo, ahorita con las nuevas ideologías que tienen que ver con la sexualidad, ya ahorita lo que menos se quiere tener es una pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas tendencias, porque todo viene con un fin hedonista al 100%, ¿no? Entonces, y bueno, no nos vamos a desviar mucho el tema, pero pues obviamente lo importante es que tú reflexiones acerca de cómo se llama, de todas estas situaciones que están pasando actualmente, que aparentemente vienen con pues, ciertas ideas buenas, pero que en la práctica genera todo lo contrario, un conflicto, un caos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros entendemos estas cosas que acabamos de mencionar, entonces vamos a mencionar qué es la práctica, ¿sí? Así que pongan mucha atención, atención y seriedad, porque obviamente vamos a justamente a mencionar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se practica? De entrada, tú puedes ver de este lado una imagen creo que es de la India, ¿sí? En donde se muestra muy bien lo que viene siendo la transmutación sexual, ¿sí? Que es esta práctica que se hace entre hombre y mujer. Lo primero que vamos a hacer vamos a hacer una conjuración del belilín y del círculo mágico, ¿sí? Son estas oraciones de poder que lo que van a hacer es alejar a las energías negativas que pueden estar cerca de lo que viene siendo el lugar donde vamos a practicar o vamos a hacer, obviamente, pues sí, la transmutación. Hay un tema, creo que es el 7 u 8 más o menos de este curso, donde hablamos sobre esas oraciones de poder. Entonces, si tú ya nos vienes escuchando desde hace ya bastante tiempo, seguro obviamente te las sabes, ¿no? El paso número 2 de esta práctica es una oración al Padre Celestial y a la Madre Divina, ¿sí? Recuerden, estas dos entidades energéticas están en nosotros. Recuerden que la conciencia es andrógina, es decir, no tiene polaridad positiva o negativa. Sin embargo, existe esa polaridad en sí, ¿sí? Una de ellas llamada Madre Divina, que es esa parte femenina que está ahí, y el Padre Celestial, que es la parte masculina, que también está ahí, y que en su conjunto, pues obviamente, generan esta polaridad neutra, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, esas entidades que están en nosotros, que están ahí, podemos invocarlas para que nos puedan dar energía, para que nos puedan dar concentración, para que nos puedan dar, obviamente, todo lo necesario para poder, obviamente, realizar esta práctica como tal, ¿sí? Entonces, ya posteriormente, lo que va a ocurrir es de que con tu pareja, hombre, mujer, obviamente, se va a activar lo que es la energía creadora sexual, ¿sí? Entonces, esa activación, ¿cómo se da? Pues obviamente en un ambiente de castidad, en un ambiente de amor, en un ambiente de, ¿cómo se llama?, de respeto, en un ambiente de admiración. Por eso la importancia del trabajo psicológico, porque si no haces eso, a tu pareja la puedes ver como un objeto, la puedes ver como un mal necesario, la puedes ver como si fuera alguien que vale menos que tú. O sea, con ese ambiente, ¿sí?, de virtudes, entonces lo que hacemos es esta activación de energía creadora. ¿Y cómo se hace eso? A través de besos, a través de caricias, a través de esa manifestación como tal, ¿no?, del amor, a través de esos contactos.
suaves, sutiles y para nada lujuriosos, obviamente, para que entonces se pueda activar la energía. Y eso lo sabemos muy fácil porque nosotros lo hemos vivido, que es cuando ocurre esa excitación, ¿no? Y en este caso, obviamente, en los hombres, pues ocurre la erección, en la mujer también la lubricación. Entonces, esta activación de la energía creadora, pues obviamente se hace de manera sutil, si lo quieren ver así. Y posteriormente, el paso número 4, viene la unión del lingam y del yoni. El lingam es obviamente el órgano sexual reproductor del hombre y el yoni es el órgano reproductor sexual de la mujer, ¿sí? Entonces la palabra lingam y yoni vienen justamente del conocimiento de la India, donde se le conoce así, obviamente, y nosotros agarramos esa información, bueno, casi todos, incluso pues básicamente, pues sí, muchos de los estudios occidentales. Les voy a presentar un fragmento luego de un libro donde justamente también se relacionan así a esos nombres, con el objetivo de como que desligarlos desde un tema sexual lujurioso como tal, ¿no? Y por eso es que se usa eso, ¿no? Entonces, la práctica entonces viene una vez de que ya se conectan, ¿sí? La mujer y el hombre, pues es para entonces realizar lo que es un mantra, IAO, ¿sí? Que es Ignis Aqua Origin como tal, ¿no? Entonces, aquí viene lo interesante porque esta mantralización que uno va a hacer, ¿sí? Se hace a través de 4 cosas bien interesantes, que es la respiración, la imaginación, la concentración y la mantralización. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez de que obviamente el hombre y la mujer ya están conectados, lo que van a hacer entonces es primero respirar, y una vez que uno llena ¿cómo se llama? La caja torácica, vamos a decir, de aire, entonces lo que uno hace es exhalar, ¿no? Pero mientras va inhalando, lo que uno va a imaginar es una luz dorada en forma obviamente de serpiente, que va obviamente serpenteando de lo que desde el órgano sexual, ¿sí? Mujer u hombre, cualquiera de los dos, van a respirar y se van a imaginar eso, ¿sí? Con concentración también, que sube a través del cuerpo, va pasando por todo lo que es la columna vertebral hasta que llega al cerebro, ¿sí? Entonces, yo pues incluso hasta podrías decir, hoy te puedes imaginar la glándula pineal, ¿no? Que va llegando hasta allá, ¿sí? Y cuando exhalas, ahora sí, es que haces el mantra, ¿sí? Entonces, tal vez no se va a percibir porque obviamente no me ven como tal, pero vamos a pensar que inhalamos y es ahí donde nosotros vamos justamente con la nariz, obviamente. Vamos imaginando cómo va subiendo esa luz por todo lo que viene siendo desde los órganos sexuales hasta el cerebro, y cuando vamos a sacar entonces la respiración, lo hacemos por la boca y mantralizamos. Y entonces, y luego volvemos a respirar mientras nos vamos imaginando que va subiendo obviamente todo eso, ¿sí? Y luego vamos a exhalar con el siguiente mantra, el y posteriormente volvemos a inhalar para luego obviamente inhalamos por la nariz y al sacar lo que viene siendo el aire, mantralizamos en este caso la letra O. En estas cuestiones de mantralización, lo importante es la vibración. De verdad que hay una gran diferencia. No se trata de volumen como tal, ¿sí? De que obviamente lo grites ni nada por el estilo. O sea, la verdad es que no. Pero en este tema de mantralización, yo sí he sentido la diferencia de cuando haces un mantra, en esta práctica o en otra, que cuando dices o sea, cuando mantralizas con las letras y hay una vibración, uno siente la conexión, ¿sí? Entonces eso igual es como un tip si lo quieren ver, ¿no? Entonces cualquier mantra que vayan a hacer, incluso en las conjuraciones, ¿no? Del Belín Círculo Mágico, cuando uno mantraliza y de repente siente la vibración que está
porque está haciendo bien obviamente el sonido, pues obviamente como que hay cierta conexión, ¿no? Con eso. Entonces, una vez que nosotros hacemos estas 3 respiraciones y sacando y obviamente exhalando con el mantra IAO, es una práctica. Eso es una práctica básicamente, ¿sí? Y obviamente, mientras la energía creadora esté activa, mientras esté excitado también el cuerpo a través de esta energía, nosotros podemos estar obviamente haciendo esta práctica. Obviamente tú a través de esta mantralización ya estás transmutando la energía, ya estás haciendo la práctica como tal y estás convirtiendo esa energía creadora, la estás transmutando para que entonces tu cuerpo pues lo use para crear esos cuerpos existenciales del ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente después de haber hecho 2, 3, 4 veces la práctica, que son estos IAO por separados, pues lo que va a ocurrir es de que va a decaer la energía creadora, ¿sí? Se va a desactivar si lo quieres ver así. Entonces uno lo que puede hacer es básicamente regresar al paso número 3 con la activación y vienen una vez más caricias, besos, de manera sutil, sin que obviamente caigan en la lujuria, ¿no? Que es justamente el peligro y lo que platicamos del por qué esto no se le enseñaba a todos. Pues obviamente con eso se vuelve a reactivar, ¿no? Entonces ustedes se van a ir dando cuenta, pues obviamente dependiendo del número de ¿cómo se llama? De práctica que vayan haciendo, pues 2 o 3 o 4 o 5 veces después, pues ya van a tener que regresar a activar la energía y posteriormente, ¿no? Entonces eso es lo que se tendría que hacer. Y obviamente cuando ya se vaya a terminar existe la desconexión sin derramar la simiente, ¿no? O dicho de otra forma también, sin llegar al orgasmo, ¿sí? La desconexión del varón y de la mujer tiene que ser cuando la energía creadora sexual ya no esté activa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que al final nosotros tenemos que esperar a que ya baje esa excitación, si lo quieren ver así, para que entonces haya desconexión, porque si no lo hacemos eso, cuando nos vayamos a dormir y nos desdoblemos en el plano astral, vamos a tener una polución nocturna, que es el próximo tema que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente pues esa energía que tenemos pues de alguna manera tiende a salir, ¿sí? De manera instintiva, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, estos 6 pasos son la práctica, ¿sí? Y obviamente la práctica puede durar por lo menos 20 minutos, 25 minutos, tal vez al inicio uno puede comenzar muy poco para poder obviamente pues acostumbrarse, ¿no? Porque obviamente es hacer una práctica totalmente diferente a lo que nosotros pensamos que debe de ser una sexualidad, ¿no? Va en contra de lo que psicólogos, médicos de repente incluso te pueden recomendar para tener una vida sana, que pues realmente no está relacionado con la espiritualidad, ¿no? Y que luego ni sabemos si realmente eso va a pasar, ¿no? Como luego decimos. Por ahí tengo ahí unas ¿cómo se llama? Unas ideas interesantes en relación a esto. Y de hecho, me parece que era en la semana pasada, era el conde de Saint Germain que decía justamente, ¿no? Que los médicos eran los causantes principales de que esta energía creadora sexual se perdiera y condenara a las personas, ¿no? Y ellos sin saberlo pues se ganan un karma bastante fuerte, ¿no? Y tiene que ver con muchas cuestiones históricas y todo eso, ¿no? Habría que estudiar un poquito la histeria de las mujeres o incluso otras cosas que de repente pues la medicina trata de resolver, pero era lo que no, pero para Celso, que era uno de los grandes médicos, ¿no? O sea, no estaba obviamente a favor de eso, pero bueno. Es muy importante entender que la práctica se hace, más que se puede hacer, se hace con movimientos suaves, ¿sí? Porque al final de cuentas, lo que no queremos es que haya una sobreexcitación donde la lujuria salga y quiera tomar posesión sobre la práctica, porque la va a echar a perder y vamos a crear obviamente ese ego. Y como mencionamos, las posiciones, bueno, no lo habíamos mencionado, las posiciones pueden variar. La imagen que ustedes ven en pantalla pues es normalmente la imagen relacionado a este tantra blanco, a esta transmutación. Sin embargo,
nosotros en Occidente es que ni siquiera estamos acostumbrados desde pequeños como lo hacen en la India, ¿no? A tener la posición de la flor del loto, del Buda y todo eso. Es obvio que nos vamos a cansar, hasta nos podemos lastimar, ¿no? Entonces lo importante es que el hombre y la mujer pues de alguna manera estén cómodos, ¿no? Y por eso es que existe en algún momento lo del Kama Sutra, ¿no? Que pues obviamente es un libro que se hizo para esta práctica, pero lamentablemente pues todo mundo lo usa como si fuera obviamente un tema 100%, ¿cómo se le llama? Para un tema degenerativo nada más, ¿no? Y desde un punto de vista como su salud sexual, ¿no? Que está totalmente degenerada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, obviamente, como vamos a platicar en un momentito más, ¿no? Entonces, esto es la práctica, ¿sí? Hacemos la conjuración, hacemos la oración, activamos nuestra energía, se hace la conexión y hacemos la mantralización, ¿no? Con este proceso de respiración, imaginación, concentración y obviamente pues el mantra como tal, ¿no? Para ya después hacer la desconexión sin derramar la simiente, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver entonces son ciertas consideraciones muy interesantes que hay que tener en cuenta, porque obviamente esta práctica, que a pesar de que ha estado a través de muchos siglos escondida por muchos conocimientos esotéricos, pues para nosotros obviamente es algo totalmente nuevo y hasta revolucionario, ¿no? Primero que nada, esta práctica se tiene que evitar si alguno está indispuesto o enfermo. No podemos obligar a nuestra pareja a poder realizar esta práctica como tal si no quiere, si tuvo un día pesado, si está enojada o enojado, si se siente mal, ¿sí? O si está enfermo, si tiene gripa, si tiene COVID, si tiene algún tipo de enfermedad estomacal, porque obviamente todo esto pues de alguna manera se va a transmitir. Lo hemos dicho en varias ocasiones en temas anteriores, ¿no? Cuando el hombre y la mujer se conectan a través del Lingam y el Yom y tienen una experiencia sexual, hay una transmisión de energía, ¿sí? De vibraciones, y ahí es lo que se comparte no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicoemocional. Se transforma y se transfiere el ego y las virtudes de las personas, se mezcla. Por eso es que luego pues en una vida normal ustedes pueden observar cómo pues una pareja, novios, recién casados, lo que sea, conforme más tiempo conviven, derivado de la actividad sexual que tienen, se parecen cada vez más, tienen las mismas actitudes y todo, y no solamente es por la mimetización o también por la ley de entropía, sino también por el tema de el intercambio de las energías sexuales, ¿no? La práctica también se realiza en el lecho nupcial, que es obviamente en la alcoba donde normalmente dormimos en nuestra casa. La práctica no se puede realizar ni en cuartos de hotel, ni tampoco que si en el auto o que si en algún, ¿cómo se llama? Algún lado donde viajamos. No se hace, o sea, no se hace tampoco que si en la playa, que si en el bosque, o sea, no, nada que ver, ¿sí? Yo recuerdo que incluso hay películas que hablan acerca sobre esoterismo y ocultismo. Al final son películas, no sabemos que todo lo desvirtúan, pero en una de ellas se decía, ¿no? De que a través de un acto sexual se creó el malo de la película y todo, y estaban teniendo esa práctica en lo que viene siendo un templo rodeado de personas. Nada que ver, o sea, todo lo contrario, ¿sí? Esto se realiza en la intimidad de la pareja como tal, ¿no? En ese lecho nupcial. Algunos compañeros mencionan que incluso pudieran tener un pequeño altar, ¿no? Como referencia a esos grandes iniciados que también realizaron esta práctica, ¿no? En la intimidad y con sus parejas. Así que de entrada ya te estoy diciendo que todos esos que mencionamos anteriormente tenían pareja, ¿no? Y por diversas razones, ¿sí? La historia las ha ocultado, ¿no? Entonces tampoco es tema obviamente de ahorita, pero nada más para que ustedes luego lo puedan reflexionar, ¿no? La práctica se tiene que realizar por la noche o al amanecer como una especie de culto al sol, ¿sí? ¿Por qué se realiza por la noche? Nosotros de manera, pues ¿cómo le podríamos decir?
no natural, porque obviamente estos conocimientos no es lo que conocemos en la cultura normal, por así decirlo, pero digamos que en el día hay mucha vibración negativa por el ego de las personas, ¿no? O sea, en el día, pues las personas están preocupadas, hay mucho... Es como cuando llegas a un lugar, no sé, a una sala, a un cuarto y de repente dices, ay, aquí pasó algo, como que alguien se peleó, ¿no? Y sientes una vibra negativa. Yo creo que varios lo hemos experimentado y es una de mis grandes preguntas que a mí me gustaría justamente hacerle a varias personas porque se siente y lo saben, entonces, y sobre todo científicas. Pero bueno, sin salirnos del tema, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas vibraciones del día pueden afectar mucho la práctica porque pues todo el mundo anda estresado, uno luego puede escuchar el sonido de las ambulancias o si no también que andan pitando y todo, y por eso se realiza más que nada por la noche, porque la gente ya está durmiendo, ya están todos desdoblados en el mundo astral, teniendo ya sea sus sueños represivos o sus desdoblamientos inconscientes, y pues obviamente en ese momento uno sí puede realizar la práctica porque entonces esa vibración negativa ya no está en el colectivo, ¿sí? Y obviamente se hace al amanecer como culto al sol, pero estamos hablando que es súper temprano, estamos hablando como 5 de la mañana, dependiendo de cómo sale el sol en tu lugar. Y la práctica se va a realizar una vez al día, es más que suficiente. Hacerlas 2 veces, por ejemplo, puede llevar a un acto de lujuria, porque una vez más, lo que queremos, ¿no? Como héroes de este camino del héroe que en algún momento realizó o sea, lo escribió un gran autor. Lo que queremos es obviamente domar la serpiente, que es la energía. Entonces, si nosotros también tentamos mucho a la serpiente haciendo más de una vez la práctica, podemos caer, ¿sí? En la lujuria como tal, ¿sí? Cosa bien interesante, tenemos que tener los cuerpos limpios antes del acto. Muy diferente a lo que normalmente se practica, ¿no? En una sexualidad, como dijéramos, normal. Nosotros le llamamos degenerativa, pero es normal para la gente. Que a veces cuando terminan el acto sexual se quieren bañar porque se sienten como sucios, de alguna manera. Entonces sienten que como que... Yo siento que en el inconsciente está justamente como que esta parte... que de alguna manera sale y pues dice uno es como que se quiere bañar para quitarse la suciedad, ¿no? De haber hecho ese acto, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí es diferente. Cuando nosotros terminamos la práctica no tenemos que hacer nada. Simplemente nos acostamos a dormir, ¿no? Después de estar ahí un ratito con la pareja, siguiendo obviamente el tema de las virtudes que platicamos, ¿no? No se pueden utilizar anticonceptivos, lubricantes o cualquier otro tipo de accesorios. La palabra natural no me agrada tanto, pero la práctica se hace al natural, se hace sin todo esto artificial que obviamente ya está relacionado con la lujuria. Y es un punto muy interesante también porque al no utilizar los anticonceptivos, aquí donde viene obviamente el compromiso y sobre todo la seriedad y la responsabilidad de la pareja. Porque de entrada, pues como paréntesis, una vez más te recomiendo el tema, más que el tema, perdón, el documental de Las Puertas Secretas al Edén, que recomendamos, porque obviamente ahí te explican muy bien cómo los grandes iniciados sí podían tener hijos y descendencia, pero formaba parte de una función y se daba justamente por, vamos a decir, por un permiso espiritual, si le queremos llamar así, ¿no? Pero bueno, vean el documental. Entonces, esta responsabilidad de la pareja sobre los anticonceptivos, que sobre todo recae más sobre el varón, porque pues obviamente la mujer hacer la polaridad receptiva, pues al final el varón es el que tiene que de alguna manera controlar ese líbido, ¿sí? Para no expulsar lo que es la simiente. Entonces, hay que tener mucho en cuenta este tipo de cosas porque además de que, pues de alguna manera el compromiso está ahí, los anticonceptivos, los lubricantes o cualquier tipo de accesorios lo que pueden hacer es dañar el cuerpo humano, sobre todo el de las mujeres, que luego pueden estar tomando pastillas, pueden estar tomando obviamente, se pueden poner objetos, chips, el DIU y muchas de esas cosas que la ciencia incluso
pues ha visto que de repente puede generar problemas en la mujer, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace mucho tiempo vi un documental justamente sobre estos dispositivos de ¿cómo se llama? Anticonceptivos, que generaban muchos problemas y enfermedades en la mujer. Y todo eso está allá, y obviamente es problema de la lujuria, porque pues nosotros al querer tener esa sexualidad sin la responsabilidad de que puede existir un hijo, pues obviamente genera todo este conflicto y este caos, ¿no? Entonces, lo que no queremos tampoco en esta práctica es que porque no se cuida, el varón sobre todo, pues pueda venir un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos buscando nosotros es que las energías puedan en su momento conectarse realmente sin el uso de nada de estas cosas. De hecho, el hacerlo va a arruinar la práctica, ¿no? Si tú usas anticonceptivos, lubricantes, accesorios, vas a arruinar la práctica y automáticamente, pues la serpiente va a caer, ¿no? Tu energía se va a ir para abajo. Obviamente, tal vez como una práctica inicial, porque el hombre no cuida su potencia sexual y todavía está trabajando en eso, pudiera usar un preservativo, pudiera ser un condón, por ejemplo, para realizar la práctica y de alguna manera cuidar de que y vea cómo se comporta. Pero no es algo que obviamente se requiere, porque es como ponerle, dijera un compañero, una cinta aislante a los cables, ¿no? No va a pasar la electricidad, que es lo que necesitamos en esta práctica, ¿no? Y obviamente, que es algo que ya platicamos cuando vimos el tema de los diversos yoes de lujuria, no se puede realizar esta práctica, ¿sí? O combinarla con otras prácticas sexuales alternativas. Todo eso tiene que ver con una sexualidad degenerativa impulsada por la lujuria interior, ¿sí? ¿Y de qué prácticas alternativas estamos platicando? Pues todos los yoes que vimos hace unas semanas, ¿no? Que tienen que ver con los swingers, los tríos, o un sexo oral, un sexo anal, o cualquier otro tipo de cosas, masturbaciones, consumo de pornografía, sustancias, algún tipo de, ¿cómo se llama?, de fantasía sexual que tú puedas tener, o de juegos sexuales. Todo eso va en contra de esta práctica. Y por eso es que en su momento se habla de que esto no se le podía, una vez más lo digo a decir, no se le podía compartir a cualquier persona, porque la lujuria, ¿sí?, es el ego más poderoso que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Y por lo tanto, pues lo que quiere, los que se, de alguna, no los que quieren, los que querían hacer esta práctica tenían que trabajar primero muchísimo tiempo para poder luego lograr esto, ¿sí? Y obviamente ahorita que estamos en un ciclo donde ya la sexualidad está altamente degenerada, pues incluso tratar de hacer esto nos pueden ver como, o de comentarlo, de practicarlo, o de decirlo, o comentarlo, nos pueden ver como los raros, como los extraños. Y por eso la cita del maestro Samael la semana pasada, ¿no? O sea, la gente cuando habla acerca de la magia sexual se asusta, pero no se da cuenta que cuando tienen una experiencia sexual con su pareja o con quien sea, todas las atrocidades que hacen no la ven, ¿sí? Entonces era muy interesante. La práctica se puede realizar de 3 a 4 veces por semana. No es que, como mencionamos, una vez al día se tenga que hacer diario como tal, ¿no? Sobre todo porque la energía creadora, vamos a decir que vuelve a regenerarse cada 24 horas, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que se hace una vez al día más que nada, ¿no? Y por ahí lo más seguro es que se regenere justamente después de ¿cómo se llama?, del desdoblamiento astral, ¿no? Que es lo que conocemos como dormir. Pero bueno, eso es un comentario nada más, no es algo que haya estudiado a fondo o haya de alguna manera revisado a profundidad, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que considerar, aparte de eso, más información sobre esta práctica. La primera es que obviamente no se realiza en el periodo menstrual de la mujer, ¿sí? De hecho, sin querer meterme mucho en el tema, o sea, los magos negros, los que nos condenan a una involución y a un sufrimiento total, ¿sí?, utilizan más bien esto para poder hacer la práctica. No, nosotros no. Luego lo vamos a ir como que platicando un poco, ¿sí?, en el otro tema que vamos a ver más adelante.
Entonces no se practica en el periodo menstrual de la mujer porque en ese periodo pues la mujer está en un proceso de purificación, ¿sí? Entonces a nivel físico, esto lo hemos estudiado en biología, pues obviamente la menstruación es cuando un óvulo, que es esta célula sexual de la mujer, pues explota y daña las paredes, ¿no? De lo que viene siendo el útero y hay un sangrado. Pero a nivel espiritual, a nivel energético pasan más cosas y obviamente este periodo es como que la parte en donde la mujer se purifica de todo lo malo, ¿no? Entonces por eso hay que tener de alguna manera mucho respeto a esto y sobre todo pues a nuestra pareja brindarle todas las comodidades y ayudas porque ese periodo menstrual no es como le podríamos decir, no es fácil para ellas, ¿no? Por ese proceso de purificación, ¿no? Tampoco obviamente la práctica se va a realizar en un estado de embarazo porque toda la energía creadora sexual está obviamente para uso para la gestación de este nuevo bebé, ¿sí? Entonces yo he visto en películas como, y también creo que he visto algunos documentales donde algunos médicos dicen que se puede practicar, no médicos, no sé si son terapeutas o psicólogos, que se puede realizar una práctica sexual en el embarazo, ¿no? Y está súper mal porque obviamente estaríamos mezclando estas energías y pudiera ser que a nivel energético, a nivel psicológico, a nivel vital, pues obviamente el hijo, el niño que se está gestando pueda salir obviamente con algo muy malo. Y también un tema muy interesante, se requiere el consentimiento de ambos. Perdón, un tema antes de regresar ahí, vamos a regresar. Una vez de que nace el hijo, se tienen que esperar obviamente 40 días, que es la cuarentena justamente. Se tienen que esperar 40 días para entonces realizar la práctica, ¿sí? Entonces, por eso obviamente está ese periodo de tiempo, porque una vez de que ya nace el hijo hay que darle 40 días para que obviamente el cuerpo de la mujer pues de alguna manera regrese a lo que viene siendo todo su estado anterior al embarazo, ¿no? Por así decirlo. Se requiere el consentimiento de ambos. Ahora sí, eso es un tema muy importante porque para poder realizar la práctica, los dos tienen que saber qué se está haciendo. No se puede engañar a tu pareja, no se le puede ocultar esta práctica a tu pareja, ¿sí? Sobre todo hay mucho problema. Al principio no entendía muy bien, pero ya eso es como que me cayó el 20. Sobre todo hay mucho problema cuando la mujer quiere y el hombre no. Porque el hombre al final, una vez más, como él es el más que el receptivo, pero no es el positivo, el que da la energía, por así decirlo, ¿sí? El generador, pues si esta persona no quiere controlar su impulso y quiere ayudarlo, pues va a haber un embarazo no deseado automáticamente, ¿sí? Porque aparte de que primero va a querer usar obviamente anticonceptivos o preservativos y segundo, si no lo intenta, pues obviamente el hombre es el que de alguna manera insemina a la mujer, entonces al final de cuentas puede ocurrir este embarazo no deseado. Entonces se requiere el consentimiento de ambos, ¿sí? Si la pareja no quiere transmutar la energía o no quiere realizar la práctica, tienen que platicar y trabajarlo y tienen que pedir guía también en el astral, porque ya ahí hay un tema un poquito delicado si lo quieres ver así, porque pues uno puede decidir quedarse obviamente con su pareja y tratar de avanzar a nivel espiritual hasta donde se pueda con esa pareja, pero más sin embargo el problema viene cuando la pareja se puede volver un obstáculo para tu desarrollo espiritual, ¿sí? Entonces en ese caso sí se tienen que tomar ciertas medidas que pues de alguna manera requieren mucha seriedad, requieren mucha objetividad, mucha empatía, para nada fanatismo, ¿sí? Porque pues al final obviamente tenemos que, como tenemos este compromiso con nuestro ser, pues tenemos que buscar una pareja que nos puede impulsar en este camino, ¿sí? Y en dado caso de que haya un cambio de parejas, uno tiene que esperar un año para que ese magnetismo que de alguna manera
se generó en esta práctica o en el intercambio de una relación sexual, pues al final de cuentas baje. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, hicimos esta práctica y de repente ya nos buscamos una nueva pareja y con esa pareja pues básicamente realizamos otra vez la práctica? Lo que va a ocurrir es que esas energías se van a interrelacional y luego de ahí va a caer lo que viene siendo nuestra energía y vamos a generar ego también, ¿no? Entonces hay que esperar. Obviamente el cambio de parejas no se da nada más porque sí. Aquí es importante entender que es que me cae mal porque es una pareja que no me hace caso. O sea, no, pues de hecho la pareja es básicamente un espejo para que nosotros podamos saber qué tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, de manera muy general, el cambio de pareja solo se puede dar por cierto tipo de cosas, ¿no? Primero que nada tiene que ver por la muerte, ¿no? Que en su caso, pues de alguna manera ya no, o sea, perdía la pareja, ¿no? Por un karma saya, me parece, karma yoga, no me acuerdo muy bien el término, ¿sí? La otra es que obviamente una de las parejas pues hayan hecho un tema de infidelidad, ¿no? Que es este tema de la traición. Y por lo tanto, pues al final eso de alguna manera es como que un pecado muy fuerte, vamos a llamarlo, ¿no? Y también obviamente puede ser porque la pareja en su caso, pues no quiera ayudar y más bien haga todo lo contrario, ¿no? Por ley de entropía baje a su pareja. Entonces una persona puede decir, ¿sabes qué? Pues la realidad es de que no nos estamos perjudicando los dos porque tú quieres una cosa y yo quiero otra cosa, y pues la realidad es de que también pues no me va a ayudar en mi crecimiento espiritual, ¿no? Entonces de manera muy rápida y general es eso, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver en el siguiente tema. Hay que abstenerse de comer la carne de cerdo porque el cerdo es un animal en involución. Esto no lo decimos nada más al aire porque sí, ¿no? De hecho, a nivel físico sabemos que la carne de cerdo es una de las carnes que más, pues enferman a las personas, ¿no? Y que tal vez se ha industrializado y supercomercializado por el sistema económico actual llamado capitalismo. Muchas de las cosas que comemos a veces no tienen nada que ver porque sean buenas, sino porque son las más fáciles de comercializar. Pero desde un punto de vista espiritual y real, muy importante, el cerdo es un animal involutivo. Tendrías que ver el tema de evolución, involución y revolución, donde platicamos cómo, pues al final, muchos de los espíritus de las almas que fallaron en el despertar de la conciencia, al final acaban involucionando en estos animales para poder eliminar el ego, creado toda la maldad de manera mecánica a través de esta ley de involución. Entonces el cerdo representa muchas de las cosas malas, ¿no? Es un animal que no puede mirar al cielo y por lo tanto no puede ver el sol, y por lo tanto que el sol representa el Cristo. Se baña en sus propios excrementos, es muy gordo, o sea que representa obviamente también la parte de la gula, ¿sí? O sea, todo es casi muchos de los yoes causa de los pecados capitales a nivel animal, vamos a decirlo, están allá, ¿sí? Incluso por ahí leí que el tema sexual de los cerdos igual está muy raro, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos esa carne, lo que estamos haciendo también es comer ese ego que está en un estado de, ¿cómo le podríamos? De desintegración natural por el proceso de involución, y nosotros nos lo llevamos. Y al llevarnos obviamente en nuestro organismo, absorbemos de manera energética esa energía, ¿sí? Entonces, si esto te parece raro, extraño, fantasioso, súper elaborado, pues obviamente una vez más te invitamos a que veas los temas de este curso, porque tú vas a poder armar lo que yo le llamo la fotografía general de esto, porque un tema se va entendiendo cuando lo vas estudiando en relación a otros y vas viendo que muchas de las cosas que se dicen se complementan, ¿sí? Pero bueno, obviamente nos falta un poco. Les decía que este tema iba a tardar un poco más, pero bueno, seguimos aquí. Esta vez no quise para nada como que eliminar o parafrasear, ¿no? O sea, ese es un fragmento que les comenté que iba a compartir desde la semana pasada.
que tiene que ver con este libro de No fornicarás del maestro Krumheller, ¿no? No me queda claro porque esto es una introducción al libro, ¿sí? Donde explica cómo es que se perdió este libro y luego fue reencontrado, ¿sí? Entonces no me queda claro si esta cita viene directamente del curso zodiacal, lo cual no tendría sentido, pero lo pongo, que es otro libro del maestro del doctor Krumheller, o en su caso, de este esoterista, creo que es dominicano, David Mena, que es el que hace justamente el prólogo. Pero se me hace muy interesante, lo voy a leer y simplemente seguimos con el tema, que ya nos falta poco, pero aún nos falta, donde básicamente, pues, explica este tema de la transmutación sexual. Y fíjense cómo lo dice. En resumen, esta ascética sexual, esta práctica sexual, es realizada con fines psicoespirituales, bajo la premisa de que, provocando la excitación de los órganos creados en pleno coito conyugal de ambas polaridades, masculino y femenino, al amparo de la técnica conocida como reservatus coitus, ¿sí? Que es no derramar la simiente, y consistiendo en una delicada conexión de lingam yoni, una vez más las palabras que dijimos que ya han usado o adoptado varias corrientes esotéricas, y evitando los movimientos bruscos, prolongando la lenta y suavemente del acto sexual durante el mayor tiempo posible, estrechándose los amantes de la pareja, los vínculos afectivos, emocionales, energéticos, al compás de las miradas, caricias y besos, del goce del amor y el placer erótico, pero no erótico desde un punto de vista de lujuria, ¿sí? De degenerado, sino más bien un placer erótico admirado, ¿sí? De virtud, ¿no? En un estado, porque aquí es donde viene y lo aclara, psicológico propicio para la meditación y lo sacro. Que lo sacro, no sé si cuando vimos, ¿se acuerdan el tema del sacrificio por la humanidad? ¿Sí? Viene dos palabras, ¿no? Oficio y sacro era sagrado. Entonces ahí estamos eliminando el mal uso de la palabra erótico, por así decirlo, ¿no? De meditación en lo sacro, dominando en todo momento los deseos e instintos inferiores, o sea, es matando la lujuria bajo una disciplina y control psicosomático total, ambos durante el acto sexual. O sea, todo lo que acabamos de platicar básicamente, pero con términos modernos o con ideas, conceptos que uno de repente puede, como si estuviera leyendo un libro de medicina, para posteriormente realizar la desconexión de la cópula físico-química antes de alcanzar el orgasmo fisiológico, para así evitar la emisión seminal y que de esta manera el líbido sexual, refrenado y sublimado, logre ascender de manera refinada y sutil esa energía transmutada, ¿no? Resultado, que es lo que mencionábamos, del intercambio de las fuerzas magnéticas de los cónyuges por determinados conductos, él le llama espermáticos, ¿sí? Astrales médulo-espinales, que tiene que ver obviamente con la columna vertebral, llamados en la India como Ida y Pingala, hasta alcanzar la zona del cerebro, trascendiendo a través de su continua práctica en el tiempo la naturaleza psíquica del ser humano, regenerándolo a un estado de mutación general, obteniendo paulatinamente el despertar de la conciencia y acrecentar la conciencia primordial, al igual que sus facultades ultrasensoriales latentes. Ese tema de ultrasensoriales latentes es otro recordatorio para que veamos justamente el tema de cómo reconectarnos con el espíritu, porque cuando uno desarrolla esos cuerpos existenciales del ser, que es estos que están acá, uno va recuperando también ciertas facultades, que es lo que luego, pues, de alguna manera conocemos todos como los superpoderes, ¿no? Que vemos en los superhéroes. Esta facultad que de repente es de la clariaudiencia, de la polividencia, de ver el aura, y todo eso se va regenerando. Y es por eso que los grandes iniciados hacían milagros. Una vez más, no es este tema para platicar y profundizar de eso, ya se mencionó en ese tema, tendríamos que ir a verlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dijera obviamente Gurdjieff, como lo platicamos la semana pasada. Con esa práctica vamos a crear
el recubrimiento de los cuerpos, o vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, recordando la plática de los 7 cuerpos, que también ya la vimos obviamente al inicio de este curso. El cuerpo físico y vital nosotros ya lo tenemos desarrollados, pero están degenerados. El astral y el mental y el causal, que son los que forman el alma, pues son los que básicamente hay que crear a través de la práctica. Y el budo y el átmico, que representan la parte femenina y masculina de nuestra conciencia fusionados, o sea, aunque son separados, por así decirlo, son los que de alguna manera ya están hechos, solamente que no hemos perdido la conexión. Entonces, esta lámina la saqué justamente de ese tema de cómo reconectarnos con el cuerpo, con el espíritu, solo para recordarles que cuando nosotros regeneramos el cuerpo físico y el vital y generamos estos primeros 3 cuerpos, lo que hacemos es un trabajo de la primera montaña, que básicamente equivale a un 50% de conciencia liberada. Es cuando nos convertimos en hombres verdaderos, que es lo que representa la estrella de 5 picos para arriba. Por eso es que los brujos, los malos, lo usan al revés, ¿no? Porque lo que quieren es no dominar ese ego, sino más bien potencializarlo. Y luego lo que hacemos es un segundo trabajo de la montaña del 99% de conciencia liberada. Esto solo estoy mencionando, no es para que se lo aprendan, no es para que traten de comprender, de hecho nada más es para que vean cómo ya estábamos conectados directamente con ese tema, que es donde se explica muy bien qué son estos trabajos de las 3 montañas, ¿sí? Donde se va obviamente a crear y nos vamos a tener una prueba, ¿no? Vamos a hacer unos comentarios finales, ya estamos terminando, nos faltan nada más 2 diapositivas y se acabó, ¿sí? Comentarios finales. Entonces, siempre sacado de ese tema, fíjense. Un cuerpo entonces se va a crear cada 2.5 años. Por lo tanto, el alma humana, que son estos 3 cuerpos, se van a crear aproximadamente en 13 años, ¿sí? Eso sin contar el trabajo previo para la castidad y para la santidad. Entonces, 13 años de manera comprometida, 13 años con mucha disciplina, con una pareja, ¿sí? Entonces, vayan a ver el tema de evolución, involución y revolución, ¿no? Creo el destino de la humanidad, para que vean cuántos intentos tenemos y cuántas vidas nos dan en existencia de cuerpo físico, porque no es fácil. Se escucha como algo sencillo, pero la realidad es que no es así. Y obviamente, como iniciamos este tema, no se puede crear esta alma sin practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Automáticamente nos vamos a ir en involución. Y por lo tanto, si estamos hablando de que tiene que haber un contacto sexual, es correcto decir que tenemos que tener nuestros aparatos reproductivos de manera correcta, y que para poder crear el alma es necesaria la polaridad positiva y negativa, es decir, la energía masculina y femenina, ¿sí? Entonces son los comentarios finales que forman parte también de este tema de cómo reconectarnos con el alma y el espíritu. Pero no me quería ir sin dejar esta... No es introducción porque no es el tema que sigue, pero obviamente la imagen, estamos hablando ya de cuidado con la magia negra, ¿sí? Es algo que pensé en ponerlo porque una vez porque este conocimiento, de hecho voy a darle clic para que ya aparezca. ¿Cuál es el tema acá? Este secreto que se está compartiendo, divulgado de manera abierta, está siendo aprovechado por falsos maestros espirituales y o magos negros para generar un mal en las personas. Es importante entender que nosotros estamos en un ciclo que está terminando. Esto lo vamos a platicar en el último tema, es la segunda vez que lo menciono, donde vamos a hablar acerca del origen del ego y cómo es que hay ciclos de la humanidad que se están dando. Pero como ahorita estamos en un ciclo que ya va a acabar, este conocimiento se está divulgando de manera abierta. Pero obviamente los magos negros, aquellos practicantes de magia negra, que son los que de repente acaban también pues en esas infradimensiones, lo usan justamente para generar mal en las personas. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Desvirtúan la práctica y la convierten en fornicación, a pesar de que visualmente pueden aparecer santidad, pero en realidad lo usan para vincularse con entidades negativas.
Y les decía que no es que sea una introducción, pero dentro de poco vamos a justamente hablar de la brujería, de si realmente existe o son fantasías o simplemente nos andan engañando y metiendo miedo. Pero obviamente con esta introducción de entrada ya te estoy avisando de que sí es una realidad y hay que tener cuidado. Muchos maestros, bueno, no maestros, muchos de estos falsos maestros espirituales que incluso se venden libros obviamente por internet y todo el mundo los aclama, a veces son magos negros y practican una fornicación, practican ¿cómo se le llama? Una sexualidad degenerativa. Ya iremos platicando en ese tema cómo pues ver que si es una persona es un mago negro como tal, ¿sí? Pero no me quería ir, no nos queríamos ir sin simplemente hacer esta advertencia, porque incluso hasta en Netflix hay documentales donde hay personas que han ido a rituales, a, ¿cómo le podríamos llamar? Retiros que luego son de como para los hindús o en ciertas zonas y todo eso, y acaban siendo abusados por personas. Entonces para mí era importante mencionar esto para que ustedes obviamente tengan cuidado de algún tipo de conocimiento maestro que quisiera usar esto para mal, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Les comenté que iba a ser una conferencia muy larga. Espero que haya sido de su agrado. Todas las dudas, por favor, que tengan, las pueden dejar en los comentarios. Recuerden que nosotros no monetizamos estos videos, pero sí estamos al pendiente de lo que nos dejan. Y pues obviamente te vamos a dejar por ahí un PDF. Parece ser que tenemos un PDF también que habla acerca de este tema. Y pues en su caso, pues nos vemos la siguiente semana con este tema de cómo controlar las poluciones nocturnas, que va a complementar también este tema que se acaba de dar. Entonces, pues te deseo mucha fuerza interior, te deseo mucho estudio, te deseo mucho interés. No te quedes con todo esto que te acabamos de decir. Comprueba, estudia, revisa, ¿sí? La verdad está allá afuera, pero necesitas tener los lentes correctos para poder entenderla y encontrarla. Entonces, nos vemos, buscadores de la felicidad. Hasta la próxima semana.